Explícanos esto, Gaby. A ver. Porque a veces se me confunden estas historias entre estos recortes en salud para exclusivamente personas con discapacidades. Hay una realidad que se está viviendo en los últimos días que tiene que ver con algunas modificaciones y que a muchas nos cuesta entender de qué se trata y cuál es la dimensión de la problemática a la hora de las marchas que se llevaron a cabo en el Canal 13, por ejemplo. Hay muchísimos carteles en la ciudad de Santa Fe relacionados a la eliminación de prestaciones. Bueno, ¿nos explicas de qué se trata todo esto, Gaby Bruno? Trato de explicarles. Es un montón, ya sabemos. Es un montón y también costó desentrañar y sigue costando llegar a la información, llegar a una información despejada, si se quiere. Por un lado, a ver, yo primer división que hago es nación y provincia. Sí. Por un lado tenemos todo lo que hace las prestaciones de nación, que hay cuando se habla de recorte es también, a ver, las obras sociales nacionales, de acuerdo a lo que indica la ley 24.901, que es la ley que establece las diferentes prestaciones, como por ejemplo, centro de día, centro educativo terapéutico, hogar, prestaciones en educación, estimulación temprana, transporte, entre otras, están estipuladas y establecidas por la ley 24.901, indica cómo debe ser. Esto, de acuerdo al certificado único de discapacidad, cuando indica en la parte que indica orientación prestacional, es lo que la obra social debe, o el Estado, en caso de que no hubiera obra social, que la persona no tenga obra social, es lo que tenemos cubierto y es lo que debe estar garantizado, sea por la obra social o sea por el Estado, según corresponda. Lo que está ocurriendo ahora es que históricamente, digamos, las obras sociales pagaban las prestaciones de las diferentes terapias, de estas diferentes, o las instituciones de centro de día y demás, y después tenía el recupero de nación, así se llama. Ese recupero ahora está dilatado, viene a través de los fondos de superintendencia de salud. Eso está muy demorado. Al estar demorado, las obras sociales nacionales decidieron no pagar hasta no recibir ese dinero. Antes se pagaba y después recuperabas. Bien. Ahora esa cadena se cortó. Además, como para poner otros condimentos con relación a la plata que no estaría llegando a superintendencia como debería estar llegando, tuvimos 2 cambios de ministro de Economía. Claro. Los 2 cambios de ministro de Economía tienen un impacto también en esto, porque tienen impacto en las firmas, tienen impacto en los circuitos administrativos, en algunas partecitas de estos circuitos administrativos. A su vez... Pero estos ya son mecanismos que hace años que se llevan a cabo, trámites burocráticos administrativos. A ver, 7, 8 meses de demora en el pago, por más ministros de Economía que hayan pasado y cambiado, me parece que es un mecanismo que lo de no se Nación justifica. Lo de Nación es un poquito menos del tiempo, en IAPOS, bueno, después vamos a la provincial. Pero bueno, sí, es esto, y a su vez está el programa Incluir Salud, que es otro fondo de Nación para aquellas personas que tienen la pensión nacional no contributiva, que es para aquellas personas que acreditaron, recuerdo las pensiones nacionales que se cortaron en el gobierno anterior, de cuando el Macri fue presidente, que no se revisaron, sino que se cortaron ante la presunción de que estaban mal otorgadas. Después se revisaron y después, en esta gestión actual de la Agencia Nacional de Discapacidad, del ANDIS, se empezaron a destrabar un montón de trámites que habían estado iniciados, pero que nunca habían tenido ni siquiera un resultado, si había sido favorable o no. Quienes perciban la pensión nacional no contributiva están adheridos al programa federal Incluir Salud. Ese programa federal también tiene atrasos. Entonces se van sumando, ¿no?, las obras sociales nacionales, el programa federal Incluir Salud. Eso sería como la parte de nación. La parte provincial es otra historia con el IAPOS, porque hay un nomenclador, digamos, otra cuestión que está trabado en esto es la actualización de los aranceles. Los aranceles los estipula el Ministerio de Salud de la Nación. Hay un nomenclador que indica cuánto debe pagarse por el kilómetro del transporte, por la prestación. Los centros de día, por ejemplo, se categorizan en A, B o C. Bueno, todo eso está estipulado y todo tiene la hora de kinesiología, la hora de fonoaudiólogo, la hora de terapia ocupacional, etcétera.
Bueno, eso está desfasado también con la inflación actual y también se está reclamando por la actualización en esos montos. Bueno, pero no solo los que tienen discapacidad, sino también todos los prestadores están haciendo, esto es Exactamente, general, ¿no? viene todo eso desactualizado y se necesita, digamos, también un ajuste favorable, digamos, o actualizado a los tiempos que corremos, socioeconómicos. Y otro condimento más que hay en relación a lo nacional es que tenemos, y que por eso tuvimos una reunión la semana pasada, esta misma semana, el lunes. Con las organizaciones de discapacidad que están nucleadas en la UNDISFE y en FECEDI y en Rosario, digamos, las dos espacios que nuclean organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, sobre todo prestadores, con la presidenta de la Cámara, de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados de la Nación, la doctora Mónica Fenn, para ver, y con Enrique Esteves, el diputado nacional, para ver si podíamos llegar a una información que está confusa, que está un poquito encriptada, que necesitamos acceder sin que sea un rumor, sino fehacientemente, que es un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, que pasaría todo lo que es la cobertura en discapacidad de las obras sociales nacionales directamente a la Agencia Nacional de Discapacidad. Con lo cual es... ¿Qué implica? Claro, pero aparte es un proceso enorme. Ahí se termina de desmadrar todo. En el medio, ¿qué hacemos? Ahí se termina de desmadrar todo. ¿Qué significaría el DNU y qué es lo que estaríamos necesitando para que no se desmadre en el caso de que eso suceda, como dice Marce? Primero, que no se entiende el por qué habría este cambio, cuál es el argumento que justifique esta necesidad, porque esto como estaba, esto que vos decís, ya estaba establecido, hay años de que está regulado y normado de determinada manera y no se entiende el por qué sería el cambio, son los sindicatos nacionales, quién está motorizando este cambio, por qué las obras sociales nacionales no quieren más cubrir las prestaciones en discapacidad. No hubo un diálogo con respecto a esto. Pero también en esta coyuntura en la que estamos, se está modificando la ley 22.431, que es la ley que, entre otras cuestiones, establece la existencia del certificado único de discapacidad. Es una ley del 83 y ambas, tanto la 24.901 como la 22.431, que son como las leyes madres en discapacidad al día de hoy, están paradas en el modelo viejo, en el modelo médico rehabilitador. Si nosotros, digamos, yo soy una gran militante del modelo social, el paradigma social, digamos, justamente que no tengamos que estar las personas con discapacidad en un carril paralelo, sino como cualquier ciudadano y ciudadana, compartiendo todos los espacios y que los espacios estén habilitados y que cuenten con recursos y que esté la gente preparada, etcétera, etcétera. Digamos, en un sentido filosófico podríamos estar de acuerdo. El tema es que para que eso ocurra tiene que haber un proceso previo de generar las condiciones de posibilidad para que los pibes y las pibas puedan estar todos en el club, todos en el mismo taller de dibujo, de arte, haciendo danza, para que eso ocurra, no es, digamos, los cambios recién estamos asistiendo al primer escalón. No estamos en una sociedad, digamos, donde se integre, mirá lo que voy a decir, se integre de manera natural, como si... Exacto, todavía... hay como una contradicción en la frase que estoy usando, pero porque es verdad que no estamos todos integrados. Claro, ya el hecho, digamos, a mí en lo filosófico, que existe un certificado único de discapacidad, no, porque por ser ciudadana tendrías que tener lo que se requiere y ni siquiera estar... Es básico para estar. Exacto. Hago un paréntesis, Gaby, además... Obtener hoy un certificado de discapacidad es como parir una ballena. El derrotero por los especialistas para que completen los formularios es tremendo. En el día de ayer, entre ayer y hoy estuve peleando para que oftalmólogos completen formularios en efectores públicos de salud, que personas que no tienen otra opción de que les completen el formulario, que es la condición sine qua non para después ir a la entrevista, para poder obtener ante la Junta de Discapacidad el certificado según correspondiere, es muy difícil, sí. Es una tarea ardua. Sí. Y así con cada especialista. Es una negación de derechos, digamos. Exacto. En el caso del plano actual. Exactamente. Porque hay un montón de situaciones que están supeditadas a contar con ese instrumento, el certificado único de discapacidad.
que es el que estipula, entre otras cuestiones, cuáles son las prestaciones que se necesitan, de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a la edad, de acuerdo a cuestiones de contexto social, de acuerdo a las posibilidades o no que haya tenido ese niño, niña o ese adulto con relación a estimulaciones, digamos, va cambiando, digamos, porque ante igual diagnóstico, por ejemplo, dos personas, ante igual diagnóstico, si han tenido diferentes historias de vida que tengan que ver con mayores espacios que habiliten o con menores espacios que habiliten, lo que van a necesitar... distintas coberturas. Distintas prestaciones que van a necesitar. Más que coberturas. Claro. Claro, ahí va. Exacto. Las Gracias. orientaciones prestacionales. No, mira, acá está eso. Tenemos que como aprender de qué manera hablamos. Es muy complejo. Por eso es como complejo esto de pensar de qué manera todos Sí, es estamos desgastante. Es muy compartiendo sin vulnerar el derecho del otro, ¿no? Sí, porque es un problema Es de terrible. Estado, es un problema de prestadores también, y termina siendo los usuarios o las personas quienes terminan pagando el pato. Es un impacto directo en la falta, digamos, de acceso de las personas con discapacidad. A mí me pasa que encontrar Sí. lo que es transporte, hoy por hoy, como no están cobrando lo que les corresponde y con mucho atraso, hay un montón de transportes que se dieron de baja de lo que es el incluir salud, que es la población más vulnerabilizada socialmente, y no tenés, digamos, esas personas se quedaron sin que las busque Te iba a nadie para decir, ir. no haciendo una solo, cuestión de clases. no necesariamente, pero sí es una cuestión de cómo afecta no solo a la persona con discapacidad, a su familia, a estos prestadores, que vos decís, no tengo para pagar la nafta. Es cierto, si hace cuánto tiempo que no cobran. ¿Qué van a hacer? Tienen que buscar otra salida laboral. Es decir, es un problema que es Los mucho más... sueldos. Es mucho más complejo económicamente de lo que uno imagina, ¿no? Exacto. Sí, es como una cadena que se rompe, una cadena de cobertura y de garantía de derechos, en este caso acceso a la salud, pero va de la mano con acceso a la educación, va de la mano con otras posibilidades de acceso que hoy por hoy te las posibilita este marco regulatorio. No, a ver, ¿es necesario modificar, es necesario ampliarlo, girar hacia el modelo social en todo? Sí, por supuesto, pero hay que, vuelvo a lo mismo, hay que generar las condiciones de posibilidad, si no así a los plumazos... Antes no. del cambio, antes del DNU. Claro. Sí, pero tampoco está claro de que sea por un cambio concreto de paradigma frente a discapacidad. Claro, sí, Ese es yo el soy punto. una gran militante del tema. El tema es que hay que trabajar, digo, nosotros que Hay que trabajar en diariamente... otras cosas también. Claro, esto que todavía es artesanal, esto que todavía al pensar en los proyectos autónomos de personas con discapacidad, apuntalar cada historia de vida, bueno, requiere mucho más recursos, requiere mucho más, digamos, no es lo mismo trabajar con 30 personas haciendo determinada cuestión que trabajar con 30 proyectos de subjetividad y proyectos de vida acompañando diferentes relaciones con sus deseos, digo, esto es nuevo, lo estamos instalando, lo estamos trabajando y va a llevar tiempo. Nosotros el miércoles tenemos un encuentro que viene Karina Gersberg, que es una mujer que viene trabajando fuertemente desde su centro de día todo esto que tiene que ver con apuntalar la autonomía y la vida adulta de la persona con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual. Bueno, nos vamos a reunir, están convocadas las familias, digo, porque es todo un trabajito que hay que, digo, las mamás y los papás que por ahí muchas veces decimos, bueno, hay sobreprotección, bueno, pero hay una historia que amerita. Claro, exacto, entonces no se puede cambiar de un día para el otro, hay Totalmente. que acompañar, y no hay hoy otra opción. No. Porque no es que vas a un club y te reciben con los brazos abiertos, la realidad es que no. Sí, por eso es como decíamos, están cerrando una puerta sin abrir ninguna otras puertas como Claro. para que pueda esto transitar. Es difícil. Es muy difícil. Y con lo del IAPOS, para cerrar, Sí. IAPOS, al ser un instituto autárquico, nunca recibió, no tiene el recupero de nación, puede decidir si se ata al nomenclador nacional y a los aranceles nacionales o pagar lo que decide. Durante 12 años se estuvo atado por una decisión política de dónde priorizar los recursos, se pagó de acuerdo al arancel nacional. Hoy se está pagando la mitad y menos. Muchísimo. Y con 120 días de atraso nos indicaban las instituciones. Y con Hermoso. ciertos cortes en prestaciones Claro. a personas con discapacidad. Qué lindo todo, ¿no? Gracias, Gaby Bruno. Gracias Como a siempre, ustedes. clarísima. Gracias a ustedes y seguimos remando. Gaby Gracias. Bruno, una amiga, además de ser la subdirectora de Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad De la ciudad de Santa Fe.